Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. El día de hoy tengo un súper hiper mega invitado que ustedes ya están viendo, ya lo están por acá conociendo un poquito y lo van a conocer un poco más a lo largo de este episodio. Él es Sergio León, CEO de Open Atlas, de Time Manager. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Charla Legal, de verdad un honor para mí tenerte aquí en el podcast. Gracias, Jordan. Un placer tenerte aquí en casa, en Open Atlas. Claro que sí. Ahí de nuevo aquí hago un poquito, a mí siempre me gusta contar, a veces pasan cositas detrás de bambalinas, estamos regrabando el episodio por un tema técnico, después les contaré cuando vuelva a ser en vivo, les cuento, pero nada, aquí estamos, gracias a Dios y pues nada, feliz de tenerte. Gracias. Buenísimo. Un placer acá empezar a ser parte de los podcasts de Jordan Rojas. Qué bueno. Bueno, cuéntanos un poquito quién es Sergio León. A mí me gusta siempre que el invitado se presente y pues sobre todo para que mi comunidad te conozca. Bueno, hagamos una cuota ahí de presentación y de sacar las credenciales. Sí. Bueno, bien. Sergio León. Entonces, mi nombre es Sergio León, soy bogotano, soy padre recientemente. Mi esposa tenemos una bebé de un poquito más de un mes, Florencia, felices, entonces ya te imaginas cuánto estoy durmiendo. Eh, Estamos pues dichosos de esta nueva experiencia, eh, ayudar a criar un ser humano es una experiencia divina. Ujú. Soy ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, acá en Bogotá. Y bueno, hice una experiencia de trabajo muy interesante una vez me gradué. Eh, el cuento chévere de ahí es que los Andes tiene una, un enfoque de crear empresarios, Ujú. ¿vale? Y a mí siempre me ha gustado la aventura. Soy triatleta, hago deportes, pues siempre he practicado deportes de aventura, ciclomontañismo me fascina. Ujú. He hecho triatlones aquí, afuera, me encanta como el tema del reto. Sí. Soy un tipo, como me he dado cuenta que eres tú, de mucha energía, la cabeza a millón a toda hora creando, haciendo. Y Ujú. el deporte es el refugio para focalizar, ¿no? Para no Sí. quedarse uno divagando. Ok. Entonces, sí, el deporte es parte fundamental de mi vida. Mis amigos saben que pues muero por el deporte. Entreno con una disciplina que me gusta mantener para mantener siempre un estado físico que me ayude a mantener una cabeza afinada. El deporte es básico para eso. Sí. Mm, y pues, creo mucho en la familia, en la comunidad, en mantener como le llamo yo, una red de apoyo cercana de gente eh, que sea alineada con mis valores. Sí. Y en eso he construido mi vida. Como he aplicado mucho últimamente la frase de si soy el más inteligente en la habitación, estoy en la habitación equivocada. Ujú. Como que me gusta mucho porque va en una línea de rodearse de gente mejor que tú, que te aporte, que te ayude a crecer y eso a mí me encanta. Sí, no, y de hecho, creo que eso es el primer facto pues, del episodio y es que uno muchas veces cree que solo puede hacer muchas cosas y realmente pues uno está bien cuando uno logra tener como esa red de apoyo, esa red de contactos, esa red de gente súper super crack en distintas cosas que en algún momento pueden llegar a aportar un montón pues a que las cosas sucedan, ¿no? Totalmente. Dentro del cuento que te voy a echar o te estoy echando, yo hice un MBA, una maestría en administración de negocios en Estados Unidos, en Emory, y es una inversión alta, Ujú. ¿no? Sí. Y tú entonces tienes clases de estrategia, de negociación, de finanzas corporativas. Y si tú me preguntas hoy qué fue lo que me quedó de ese tiempo viviendo en Estados Unidos, de hacer una maestría en una escuela top, Ujú. mm, es que el networking es básico en la vida, Sí. básico. El conectar, somos comunidad, ¿no? Somos humanos que pertenecen a una comunidad y el conectar hace que
suceda una cantidad de efectos mariposa que a mí me encanta. Esa definición del efecto mariposa a mí me gusta mucho. Y la conexión es poderosísima. Y eso pues va atado a muchos temas muy bonitos de energía, que ya hablaremos. Entonces, pues contándote un poco de eso, de quién soy, pues me gradué de los Andes, me queda ese chip de hacer empresa. En los Andes, en el primer semestre, te dicen, haga una de las materias es, cree una empresa. 4 amigos más. Entonces nos hacen en grupos de 5, uno crea una empresa, hace el producto, tiene que crear el producto, tiene que ser algo nuevo, innovador. Sí. Desarrolla todo el producto, plan financiero, estrategia, mercadeo, comercial, y se lanza al final en una feria, se lanza el producto, y a mí esa vaina me marcó. Sí. Y yo escogí ingeniería industrial porque yo quería tener, de los industriales se nos burlan y nos dicen nosotros ingenieros que somos un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Sí tenemos, digamos que más bien es una ventaja y es que tenemos una visión holística, ¿no? Sí. Entonces podemos dirigir empresas al final porque tenemos una visión integral de cómo funciona un negocio. Salgo de eso y Jordan, a mí se me metió en la cabeza que tenía que ser empresa, ¿no? Y yo tuve una aproximación atípica a la carrera profesional que fue muy chévere además, pues desde mi punto de vista. Y es, yo no me declaré en vía de tener una carrera profesional corporativa en la que tenía que crecer y no. Yo declaré es, voy a pasar por las mejores empresas para aprender de ellas y aplicar todos esos conocimientos en mi empresa. Mi hermano, cuando uno declara, la vida escucha. Claro. Y tú pasaste por empresas muy importantes, no solamente acá en Colombia, sino afuera. No sé si nos quieras contar un poquito, un recuento muy breve de... Chévere, sí. Entonces empiezo con Pfizer, laboratorios Pfizer. Eso es un monstruo. Sí, pues últimamente la gente los conoce por el tema de las vacunas, el COVID, tal. Exacto. Y yo de Pfizer aprendí grandes cosas, ¿vale? Porque lo que más me marcó, y ojo a este dato, no es el tema de negocios per se, sino su visión de cómo se debe basar todo en valores. Y eso me marcó. Entonces las oficinas de Pfizer en ese momento eran en la Avenida El Dorado, aquí en Bogotá, piso 5. Y allí cuando uno entraba, unas oficinas divinas, ¿no? La puerta era blindada de este espesor, no te miento, entonces tocaba hacer fuerza. Las niñas tenían problemas para ir a la puerta con lo pesada. Y uno lo primero que veía eran 5 logos de los valores de la empresa. Integridad, trabajo en equipo, honestidad, etc. Entonces, a mí me marcó el tema de, oiga, sí, más allá de ser exitoso, primero tiene que ser basado en valores. El otro aprendizaje que me encantó de Pfizer fue buenas prácticas. Todo hácelo en buenas prácticas. Usted está haciendo las cosas de la mejor manera, enfocado en que sea excelente, sí o no. Y bueno, y tuve acceso a unos proyectos muy bonitos, sofisticados, manejábamos región, entonces mi cabeza empezó a pensar en no solo Colombia, sino región, y eso pues más adelante del cuento tiene su impacto. Manejábamos varios países, implementamos un proyecto de Business Intelligence con una herramienta que se llama Cognos Powerplay, y claro, el tema de tecnología a mí ya me gustaba, yo ya estaba haciendo pinitos. Los Andes fue pionero en el tema de Internet y pues... Sí, de hecho, poca gente sabe que la Universidad de los Andes, si no estoy mal, por un tiempo administró el dominio .co, si no estoy mal, que eso es un hito, hasta que ya el gobierno dijo, venga, no, que vamos a estar nosotros. Pero la Universidad de los Andes le apostó a eso, a esa identidad de país, ¿no? Que hoy en día es el .co. Claro, yo desde edades tempranas del Internet en Colombia, los estudiantes de los Andes teníamos la ventaja de ya estar chateando con personas a nivel mundial y cambiando ideas, aprendiendo de gente que estaba en otro lado del mundo. Bueno, y eso abrió, a mí me dio la cabeza y la tecnología empezó a ser parte del chip que yo quería seguir. Sí. Entonces, bueno, luego pasé por otras industrias, pasé por telecomunicaciones con Millicom, pasé por
consumo masivo de electrodomésticos con la gente de Electrolux Frigidaire que querían en Colombia y en la región cambiar todo su aporte de valor, ¿no? Porque uno lo ve en la universidad, ¿no? Que el aporte de valor a los accionistas y uno decía, venga, eso Vaya y agregue. Una cosa es diga agregue valor, otra cosa, vaya agregue valor. ya el gerente de ese momento que trajeron de Whirlpool a Electrolux le dijeron, tiene que agregar valor a Suecia porque claro, Latinoamérica lo están destruyendo. Y entonces me contrata con esa visión y me dice, tiene que ayudarme en un proyecto en un año tenemos que dar resultados. Bien, pues qué cosa tan interesante. Entonces entré como director de planeación estratégica y para un ingeniero industrial eso era como un jardín de juegos y es como carta abierta. Claro, tiene carta abierta, lo que sea. Entonces terminé viajando entre Bogotá y Cali, donde estaban las bodegas, rediseñando todo el proceso logístico, implementando tecnología para el seguimiento de inventario en tiempo real. En fin, como aprendiendo. Entonces, recapitulando, de cada industria donde pasé, aprendí muchas cosas. Pasé por banca, en la ABN AMRO Bank. Allí afiancé ese gusto por los números y digamos que mi aprendizaje de ese sector financiero es que la excelencia y la exactitud. Cuando tu producto son números, no hay espacio al error. Sí. ¿No? Cuando yo reportaba a un jefe en Nueva York, pues a mí me tenía que dar al centavo los resultados, ¿no? Entonces es como me ayudó como a una estructura de disciplina del manejo del producto y que al final era financiero y yo tenía que ser muy exacto y utilicé mucha tecnología. Empecé a implementar herramientas de tecnología dentro de un área que se llamaba gerencia de sistemas de información. Sí. Y bueno, entre tanto, esto fue antes de Electrolux, luego pues pasa el proyecto de Electrolux, al año termino el proyecto, me dicen, quiero seguir acá, le dije, tengo un proyecto personal que decirme, me voy a dedicar a eso. Entonces me dediqué a prepararme para irme al MBA y le aposté a empezar a armar empresa y fue cuando dije, a mí me gusta mucho la tecnología, ya he hecho pinitos y empecé a vender soluciones de software con unos aliados de ingenieros de sistemas. Y empezamos a venderles a agencias de mercadeo y soluciones para empresas como Alpina, Bavaria, etcétera, y escalando ya en proyectos de mayor envergadura. Y allí empieza a aparecer el producto, a coger fuerza, el producto que hoy vendemos más en Latinoamérica, que es Time Manager. Ahí empieza el tema. Un conocido nos dice, oiga, quiero un abogado, nos dice, sí, quiero una solución que nos permita controlar la firma como lo hacen los gringos, sí, en Estados Unidos. Entonces investigamos y dijimos, ok, se lo podemos desarrollar y esto empieza en Access Visual Basic, nosotros desarrollando el producto, típica startup, típica. Sí. Entonces, y éramos todo, ¿no? Entonces, ventas, desarrollo, soporte, facturación. Y vaya, por favor, con el señor Sergio. Sí, ya un momento. Aló. Pues empieza el producto como un negocio paralelo, ¿no? Estamos desarrollando, quienes estamos en el proyecto en ese momento, pues nuestra vida corporativa. Mientras yo estaba en estas experiencias corporativas, empezamos a desarrollar el producto que se empezó como a vender de manera informal, pero no estábamos enfocados en el producto. Sí. Antes de continuar ahí me gustaría hacerte una pregunta como para que nos ayude a concluir ese paso por todas esas empresas. Mencionaste cositas, pero si tú tuvieras que quedarte con algo que tú dijeras, me sirvió para el resto de lo que estuve haciendo, del paso que tuve por cada una de esas empresas, porque tú me lo comentabas y era el tema de yo quería irme con las mejores empresas, aprender de los mejores. ¿Cuál fue ese aprendizaje? ¿Cuál fue que tú digas, me quedé con esto y a día de hoy sigue siendo pilar? Pues me gusta mucho basarse en valores, me parece fundamental. Sí. Mira que no estoy mencionando un tema de relación estratégica como la parte principal, no. Valores, integridad. Hay una definición de integridad muy chévere que es hacer las cosas bien cuando nadie está mirando. Sí. Y eso es para mí
parte fundamental de que las cosas salgan bien y generar un efecto masivo y un efecto de bola de nieve de que este mundo sea mejor. Y estoy aquí trascendiendo un poco por el mensaje, pero eh, cuando uno tiene la oportunidad de impactar a varias familias, varios miembros del equipo, uno cree realmente en que hay que hacer las cosas bien y que hacer un modelo de error, ¿no? Claro. Entonces, aquí hacemos muchas charlas en la empresa, trabajo mucho con el equipo en eso, en valores, en cómo romper el status quo para crear magia. Aquí hago mucha programación neurolingüística con los empleados, muchísima. Ahorita hablamos de casos chéveres al respecto. Además, pues, que hay que ser siempre basado en mejores prácticas, en iterar, sacar adelante el proyecto, mejoras, etcétera, evaluar, ver si está haciendo lo mejor e iterar hasta que las cosas lleguen a un modelo, a un punto de madurez. Por otro lado, eh, pues las experiencias me llevaron a que hay que tener una visión holística, ¿cierto? De cómo la empresa es un todo y hay que tener una visión 360 a la operación, ¿vale? En la que tienes que conformar un equipo enfocado en alto desempeño y, como lo digo yo hoy en día y lo profeso aquí en la empresa, enfocado en excelencia, ¿vale? No, como dice la gente de Netflix, no es suficiente ser bueno, no es suficiente, hay que ser excelente. Entonces, hay que conformar un equipo de alto desempeño en el que tú, al tener esa visión holística, puedas delegar para que cada parte de la operación avance al ritmo necesario y nada se nos quede, porque el eslabón más débil es el que hace, es de ese depende la fuerza total de la cadena. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, y es totalmente cierto. Por otro lado, pues, después de que te conté que salí del Lux y me dediqué pues, a buscar mi proyecto de irme, finalmente me voy, hago el MBA en Emory, y busqué un programa de un año porque quería que fuera pues, lo más eficiente posible en tiempo y en inversión. Y me gradúo y logro ubicarme en Coca-Cola, en casa matriz, manejar proyectos de mercadeo global. Claro, de ahí viene un aprendizaje increíble, es la visión global. Que hay muchas cosas fuera de tu nicho cercano, ¿no? Que el mundo es mucho más grande que tu círculo de impacto, ¿no? Y que el mundo está al alcance de tu mano, siendo simplemente disciplinado y coherente con tu plan de acción. Y que, pues, y el último aprendizaje que quisiera mencionar es que no hay grados de separación. Que hay un libro muy bonito que es Outliers de Malcolm Gladwell, lo súper recomiendo. Uno de los recapítulos habla de los grados de separación, ¿no? Pero y ahí tiene muchas lecturas, esos los grados de separación. Aquí podríamos quedarnos debatiendo y metiéndonos en temas polémicos, pero como yo lo quiero dar el mensaje acá es tu capacidad de creación no depende de tus orígenes, depende de tu accionable, de tu plan de acción, de que ejecutes. Entonces, tú tienes tantas capacidades como cualquier otra persona que tú crees que tiene más, de pronto, recursos que tú. No te crees esas limitantes, esas creencias limitantes. Tu poder de creación depende de ti y de tus acciones, no es más. 100% de acuerdo. De hecho, me gustaría también como para ya cerrar un poquito ese capítulo de lo antes, porque no sé si te pasó, y es que, por ejemplo, yo viendo tu historia digo, vea, este man estaba teniendo de pronto un recorrido exitoso, si se puede llamar así, obviamente pues cada persona tendrá su concepto de lo que es el éxito, pero estabas escalando en empresas de muy buen nivel y estabas teniendo un impacto de un valor increíble. Para otros, de pronto, estando en ese punto, dejar eso de lado y de pronto emprender proyectos personales como que no sería muy coherente, sino que uno diría, pues sigo y escalo hasta, ¿no? Pero para personas de pronto ya que tienen de pronto también como un poquito ese gen aventurero y de, venga, hermano, me quiero lanzar y no sé qué, con todos los miedos y con todas las cosas. En tu caso, ¿cuál fue como ese pensamiento que hizo
que a pesar de toda esa seguridad y todo eso que ya habías de pronto como conseguido, te decidieras como ya 100% dedicarte a lo que haces hoy? Pues eh, yo creo que viene primero de ver un ejemplo de una mamá guerrera. Mis Mm, papás se separan desde que yo soy pequeño, bebé. Creo que tendría un año menos. Y ya mi mamá fue una gran maestra en cuanto a que ella no se puso límites por ser mamá soltera con dos hijos y por el contrario, ella buscó cómo dar los mejores estándares que pudiéramos tener en educación, en salud, etcétera, a punta de trabajo. sí. Entonces ella armaba negocios, se conseguía socios, montó una lavandería, vendía joyas, vendía de todo. Mientras tanto tenía un trabajo estable como empleada, pues, pero en el entretanto montaba sus negocios, luego le fue bien, entonces dice, no más empleado, mi lavandería me está dando, entonces creen el negocio. Entonces, esa fibra además, que porque en los Andes me pegó tanto, era porque yo ya lo había visto como mi guía, ¿no? Y el ejemplo es importante, Era ¿no? un ejemplo brutal de resiliencia. Yo recuerdo a mi mamá en unos momentos llorando del estrés de cómo vamos a hacer porque estamos tomando este riesgo y será que si nos podemos pasar a este otro apartamento que está un poco mejor, pero las finanzas me dan no. Y entonces uno chiquito de 10 años, mamá, tranquila, sí se va a poder. Y uno no tenía ni idea. Yo sí, no, pero no había nada más que decir. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues Jordan, yo siempre he tenido una sensación, esto es un pensamiento 100% personal y es tenido una sensación de, digámoslo así, afugia de llegar a una edad adulta, no sé, 80, Ujú. y uno mirar hacia atrás y ver el camino recorrido. Yo no sentí que uno quedó en deuda con uno mismo porque no fue suficientemente aventurero, agresivo, arrojado, y Ujú. se quedó uno con deudas por duda, Sí, por miedo. el típico que hubiera pasado sí, o si hubiera tomado esta decisión, o si en vez de ponerme a pensar lo hubiera hecho. Hay un libro increíble que es E-Square Energy, no sé qué, no sé, de Pam Grout. Ujú. El libro dice que, que uno es capaz de crear la realidad, y eso yo lo creo 100%. Y ahorita cuento un cuento muy rápido, y es, uno puede crear su realidad, yo lo creo 100%. Ujú. Y ella dice, la realidad que usted puede crear se pone en riesgo esos proyectos cuando usted duda. La duda y el miedo son la antítesis del logro de esos objetivos que usted quiere para su realidad. Sí. Entonces, la respuesta es que siempre quise tener una vida rica en experiencias pues, porque afortunadamente no fuimos millonarios, no tuve Sí. una vida holgada en cuanto a recursos financieros. O sea, te conté que soy de familia separada y fue una mamá guerrera que a partir de raquera nos dio lo mejor, Ujú. nos dio un ejemplo de vida. Y sin embargo, pues tenía en la cabeza que, pues, en eso de que la vida es corta y entendiendo el concepto de que ¿sabes? Pasan los años y menos capacidad, etcétera. Y es como hay que aprovechar muy bien cada minuto y Claro. lograr experiencias más allá. Y como lo digo hoy, una Ujú. frase que me acuñé para mí mismo y es, hay que romper el status quo para generar magia. Entonces, pues, yo salí de un colegio súper disciplinado, de Ujú. educación católica, donde el catolicismo es, el mayor mensaje es por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Entonces a uno lo encasilla, ¿no? Disculpen los que de pronto aquí les levante ampollas. Yo tengo ya mi relación con el catolicismo un poquito diferente. Ujú. Eh, sí creo en una gran energía, pero lo creo así, lo veo diferente, pero Sí, es como, digamos, a mí me pasa, yo no tengo miedo en hablarlo porque yo no sé, en la vida me han funado por hablar de religión, de hecho nunca lo he hecho, pero yo creo que hay cosas que son inexplicables, o sea, ciertas cosas en las cuales no hay forma razonable de justificar por qué sucedió, sino algo más allá, ¿cierto? sí. Sin embargo, pues yo, por ejemplo, no comulgo con muchas reglas de la mayoría de religiones, por eso no me encasillo, simplemente yo, lo mismo que tú, como que me baso en principios y es, actúe bien, no le haga daño a terceros, sea transparente, no, sí, como que seguir un poco unas reglas básicas, ¿cierto? Y a partir de allí, pues, ser agradecido, trabajar desde la abundancia,
a pesar de que existan necesidades y demás. Y eso es como que una fórmula para que mejores cosas, más oportunidades, cosas que de pronto uno antes le tocaba lucharse más, hoy en día como que ya no son. Y es como que es bonito y se rodea uno hasta de mejor gente y todo. O sea, es como que uno viviendo así es más chévere. Y pues con todo respeto igualmente a la gente que de pronto, no, creo que no hemos ofendido aquí a nadie, ¿no? Pero ves, aquí la gente en internet a veces es... No, y cada posición de su pues. Sí, total. O sea, yo lo hablo de lo que yo he vivido, pero yo sí, obviamente, pues, cada día, pues, le doy las gracias a Dios, cada oportunidad, sí, o sea, digo Dios, ¿cómo puedo decir? No sé. Pero pensando que hay algo, claro, hay algo súper poderoso que también ayuda a que muchas cosas terminen sucediendo. Yo, el cuento, a mí este cuento me marcó la vida. Y es que, pues, cuando yo estoy en Atlanta, en Emory, me voy en el 2008. Sí. Me voy en la peor crisis de la economía después de los 30. Mi coach del Career Management Center, que era el que nos ayudaba a ubicarnos en un trabajo en Estados Unidos, me decía, hermano, váyase para Colombia, esto aquí es grave, es latino, no, usted no tiene experiencia acá. Claro, ¿no? Y para recordar, 2008 fue una crisis financiera brutal, o sea, se vino abajo toda la parte inmobiliaria de los Estados Unidos, los bancos también se vinieron a pique, el resto del mundo, en Colombia creo que no se sintió tanto, no sé, acá las crisis casi que no pegan con tan fuerte, pero sí fue una sensación Claro, pues dura. es que sí. Y Colombia es una economía muy pequeña comparada con las que realmente mueven el mundo, entonces no se sienten tanto los latigazos. Los industriales quizás sí, pero claro, entonces estando allá, es como ni siquiera los locales conseguían trabajo. Sí. Y yo lo llamo el anti-coach, el tipo, porque me movió desde el ego. Él no lo sabía lo que estaba haciendo. Me decían, ay, vuelvo a hacer. Él no supo que hizo la mejor estrategia de coach del mundo y fue que me retó en el ego. Es que, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Entonces, yo me puse en modo laser focus, como se dice en inglés, ¿no? Foco tipo láser, un solo objetivo. Y que eso fue otro de los grandes aprendizajes, ¿no? Entonces, el irme, el salirse, yo sé, la típica frase de cajón de salirse de la zona de confort, pues es una realidad que todavía la esté dudando, no la dude más, esa vaina es ley. Hay que romper el status quo. Cuando uno rompe el status quo, pasa magia. Repetiré esa frase mucho durante otro podcast y es, entonces, yo irme, lo que tú decías. Entonces, ¿cómo logró esa decisión de irse? Es porque te lo respondí diciéndote que yo quería sentir que yo, al entrar a una edad adulta, no había quedado en deuda conmigo mismo de, pucha, se le pasaron X años, hermano, y no fue más allá, no rompió esquemas, no hizo una vida rica, no hizo esto una experiencia brutal de su vida. No, ¿cuál es el impacto que va a crear? Se va a quedar en una posición de corporativa, la típica y empleada, y se acabó con respeto a los que Sí, corporativa. Pero pues era mi visión, Claro. mi visión, y por eso me lancé. Yo ganaba bien antes de irme. Claro. Y invertí todo, todo. Sí. Y ahí es cuando se atan muchos cabos. Entonces, en esas, cuando yo estaba haciendo el GMAT para irme a hacer el MBA, estaba hablando con un gran amigo, David Rodríguez, que hoy en día seguimos siendo unos amigos, y le dije, estamos en el proceso los dos, y un día le dije, oiga, mi hermano, estoy toteado al susto, yo no sé si me deba ir, yo no tengo las facilidades económicas de llamar a un papá, a una mamá, y le digo, oiga, ayúdeme, que es que necesito tantos miles de dólares, yo tengo que endeudarme, esto es riesgo total. Me dicen, no piense en la plata, piense en el resultado, piense en la experiencia, piense en el objetivo que tiene y después va a ver los resultados. No se ponga a dudar. Fue el mejor consejo. Yo tiene toda la razón. No me voy a llenar de ruido la cabeza. Yo tengo un objetivo, me voy. Me fui en el 2008, una peor crisis, no se conseguía trabajo, el coach me dijo, devuélvase, me retó el ego, hice un networking brutal, me apoyé en el network de Emory, pues estamos tratando varios cabos, brutal, el network me funcionó. Ya, esto es historia tipo de libro y ya se me estaba acabando el tiempo después de casi 2 años, después del MBA, luego busqué, me hice de todo, entonces me conseguí un trabajo asistencial en Emory, me gastaba unos $1 a la semana, alquilé una habitación, ¿no? Pasé de vivir acá, tenía mi carro, mis cosas, en fin, a muy buen nivel. Muchas comodidades ya construidas, ¿no? Autohechas por trabajo, por consistencia. Y
pasar a alquilarle una habitación a unos pelados de bachillerato, vivir del día a día, Claro. enfocado. Era la época que más fuerte estaba, el six-pack ahí estaba marcado. Claro, no, y imagino que fue cuando en ese punto de quiebra apareció esa llamada, esa persona, ese... ¿cierto? Pues me había apoyado en el network de alumni de Emory y yo contaba mi historia, mandaba correos, mandé miles de correos presentándome. En una de esas, la magia, ¿no? Estaba empezando a pagar el haber roto el status quo, el haber venido de Colombia, haber hecho mi sueño de hacer un MBA, que más allá del tema de tener muchos cartones, a mí el MBA era una experiencia, era irme. Entonces yo decía, me voy a Estados Unidos y me quiero ir, quiero viajar, quiero conocer. Entonces yo, la forma más, digamos que más estructurada para mí era como una buena excusa y me pareció la académica, me pareció chévere. Y fíjate que yo no te digo que me fui y me volví un duro en estrategia y en negociación, en finanzas corporativas, te dije, me volví un duro en networking. Sí, sí, sí. Aprendí y entendí que yo era un bogotano muy de educación pues, católica, súper ensimismado, conservador, súper formal, ¿no? De pocas habilidades comerciales. Allá me tocó romper todo eso. Claro. Me volví otro personaje. Entonces, un día ya casi que un mes antes de ya que se estaba acabando el dinero, pedí ayuda con unos familiares que vivían cerca de Nueva York. Recíbame, me recibieron. Entonces empecé a hacer networking en Nueva York a ver si conseguía trabajo. Y me llega un correo, Sergio, vi tu correo, yo tuve una experiencia similar contigo, soy de Venezuela, llegué aquí a Estados Unidos, también estudié en Emory, ¿verdad? Yo ya trabajo en Coca-Cola y te quiero ayudar. Hay un proceso. Vas a ser parte del proceso, te van a hacer unas entrevistas y si pasas esas entrevistas tienes que venir luego a Atlanta y aquí terminaré el proceso. Mucha suerte. Pues hermano, la historia larga, corta, 2 entrevistas virtuales, me dijeron, no lo vamos a traer, si usted quiere venir es por su riesgo, venga, si quiere venir a Atlanta, la última entrevista, ya voy para allá. Sí. Típica de historia de vida. Mi vida estaba en un carro que tenía, que me había costado $1,500, una maletita, un televisor chiquito, y ahí sí, eso era lo que yo tenía en ese momento. Y un celular que tenía que estar conectado, un BlackBerry, que eran los de la época. Y me acuerdo que la ansiedad me fui, me volví, paré en el banco yendo de Nueva York a Atlanta en el regreso. En el banco fui, saqué plata, dejé el celular en el banco. Ya una hora después, yo, el celular, la vida era todo, el celular era todo. Devuélvase, lo había guardado a la señorita del banco. Bueno, llegó un amigo de Emory internacional, hicimos una conexión increíble con los estudiantes internacionales de Emory, estudiantes de Bélgica, India, Alemania, tengo grandes amigos de un día. Y me recibe en su sala, me dormía ahí en el sillón de la sala, me hicieron 2 entrevistas más y la última entrevista fue con vicepresidente de mercadeo a darme la bienvenida, a decirme el salario. Yo no lo voy a creer. Yo no lo voy a creer. Y la historia es súper chévere porque un mes después, uno cuando está en modo de supervivencia, la adrenalina mueve todo y no hay espacio para nada. Uno está enfocado, no hay espacio para el dolor, no hay espacio para nada, para quejarse uno está enfocado. Y cuando ya la adrenalina baja, un mes después, ya recibo mi primer muy buen salario, un salario increíble, y me da para ahorrar, me da para vivir bien, alquilé un apartamento súper bonito, un Buckhead, un gran barrio de Atlanta. Y estando un día en las oficinas de Coca-Cola en Casa Matriz, que es una nota, otro podcast te cuento la locura de una empresa tan exitosa. Estaba haciendo asesorías de cómo vender más en Asia. Entonces a mí me preguntaban, oiga, estamos teniendo problemas en el cold vault, en los refrigeradores de las tiendas de conveniencia en Asia. ¿Qué hacemos? Pues aprendí que Coca-Cola en Asia vende sopas enlatadas, por ejemplo. Entonces, bueno, y uno estudiaba y hacía investigaciones de mercado y uno le mandaba estrategias a los vendedores regionales para que implementaran y buscar cómo mejorar el market share, en fin. Y estando ahí un día, ya la tranquilidad y que ya me dio la oportunidad de disfrutar, tuve una epifanía brutal, una realización, pues, que yo hace años, años atrás, claro, yo tenía acceso a Internet por lo que ya hablamos, de los Andes, que había acceso, ya existía Google Maps. Yo tenía un sueño, que no me vas a creer, pero créeme, es genuino. Yo tenía como un sueño trabajar en las oficinas centrales de Coca-Cola. Y me acordé en ese momento
tuve una remembranza Sí. de haciéndole zoom a las oficinas de Coca-Cola en Google Earth, de hecho en ese momento, y soñando, uy, me encanta ir a trabajar ahí. Sí, sí, sí. El cuento para mí es impactante porque te decía, colegio católico, súper estructurado, ingeniero, las cifras, unos y ceros, amante de la tecnología donde pues todo es así, ¿no? Entonces yo no creía en esos temas de crear la realidad, de la energía, ¿no? De la vibración. Claro, ¿no? Y resulta que tienes la lección personal, la que siempre le toca a uno en los momentos de quiebre, y es que resulta que sí. Total. Y ahí, bueno, ya hemos mencionado Open Atlas. Ujú. Cuéntame qué es, qué hacen las vías, hace cuánto existen. Chévere. Bueno, nosotros empezamos como una empresa así, mucho típico startup, en su casa, acá, ¿no? Haciendo prototipos y deseando el producto. Es un Practice Management System, ¿no es cierto? Que se crea pensando en ayudar a las firmas legales a tener una operación organizada, de administrar sus clientes, sus asuntos, eh, lo que facturan por cada asunto que negocian con los clientes. mm, y llevar pues reportería que permita controlar la operación. Sí. Pues, lo básico que uno necesita una operación de servicios profesionales como es el legal. Entonces, pues creamos Time Manager, pues, y creamos el nombre como de muy fácil recordación y que se basa en que controle los tiempos de sus operaciones con sus clientes y facture todo lo que trabaja. Entonces, esto nace porque pues, un conocido nos pide desarrollar un producto como lo tienen las firmas de Estados Unidos para él usarlo aquí en su firma. Muy buen negociador, pero fue un gran favor. Nos dice, no me cobren y yo les cedo la propiedad industrial intelectual del producto. Pues claro, uno súper joven, recién salió de la universidad y uno, no, pero yo quiero es plata y eso sale con eso. Entonces, claro, buen negociante, pero era el mejor favor del mundo. Entonces, pues, esto pasa antes inclusive de que me voy a Estados Unidos, etcétera. Y el producto, el cuento es chévere en cuanto a que ya tenemos unos clientes, todos en Access, ya existen herramientas como TeamViewer. Entonces, yo le seguía dando soporte remoto a los clientes. Aquí en Bogotá había seguido un par de personas que también eran parte de la operación y daban el soporte a la operación. Y también algo comercial, pero no muy agresivo, un poco tímido. Pero el producto seguía funcionando. Entonces había quedado aquí un socio de la época eh, y éramos prácticamente 3 personas, pero esto seguía funcionando. Entonces, nada, yo regreso a Colombia y, y tengo aquí un trabajo pues, pasé por la operación de Groupon, estaba en plataforma de descuentos, pues esa empresa no fue muy exitosa. Tuve unos aprendizajes de ahí increíbles. Claro. De Groupon aprendí algo muy interesante de las lecciones que queremos dejar hoy es no se coma el cuento. El CEO, tuve una visita a Chicago a las oficinas de Groupon y tuvimos una charla con el CEO Andrew Watson, que fue polémico el tipo. Y el tipo en la oficina, no entraba a la oficina del tipo y tenía acá los covers de la revista Forbes, creo que eran. Y salía él, me imagino. Y una de esas era ya él. Sí. Pero entonces yo me quedé mirándola y me dice Andrew, ¿qué ve de raro? Y yo sí le dije, pues es que, y sí me pareció raro, porque él sí se dio cuenta que yo me quedé mirando las revistas. Y entonces me miró y me dijo, ¿qué ve de raro? Y le dije, que esta ya no existe, esta tampoco, esta tampoco. Me dijo, sí, exacto. Puse estas revistas enmarcadas a la entrada de mi oficina para recordarme todos los días que no me puedo comer el cuento de que ya estoy en una posición exitosa y que si no soy disciplinado y sigo trabajando con una rutina y un enfoque, mañana puedo ser uno de los casos de fracaso que ya no existen y que alguna vez fue exitoso. No, es como que el hambre no se puede perder, ¿no? O sea, usted puede perder todo, pero el hambre no la puede perder. O sea, es como si estuviera, o sea, en cualquier momento, digo, tú llegas a ser el número uno del mercado y luego te llega un segundo que te puede quitar de la nada ¿no? esa posición cómoda y luego ¿qué haces?
¿Cómo sostiene uno tantos años una empresa de estas? O sea, ¿cómo hace uno para que no solamente se quede como pasa con la mayoría de empresas, por lo menos aquí en Colombia y más que todo aquí en Bogotá, que se crean, no sé, 400.000 y 360.000 se quiebran? Sí, correcto. Cómo le hace uno para tener un negocio que dure y cómo, y sobre todo imagino también yo que me hablarás un poco del equipo que pues has venido conformando durante todos estos años y que pues ha hecho parte de esto, ¿no? Sí, esto de hacer algo que te apasione, que es como tan de cliché repetir, que se repite tanto cuando se habla de negocio, creo que es parte fundamental. Pues a mí la pasión era la tecnología, montar algo en nube, Sí. y, y era algo per se. Hay una frase que a mí me gusta mucho. Yo uso mi Instagram como lo curo mucho para que me salgan temas motivacionales. Sí. Pues tengo muchos canales de motivación, de enfoque, y hay una frase muy chévere que decía, eh, no cree una vida que necesite un escape, cree una vida que requiere presencia. Entonces y me impactan esas frases porque es como, oiga, no puede ser que es un trabajo, usted tiene que hablar que me toque escapar y entonces que el fin de semana es mi escape a lo que hago entre semana. Oiga, hay algo mal en su equilibrio porque si usted está esperando como sea que llegue el viernes para escapar de su semana de trabajo, hay algo que no está bien. Es como que una de las cosas que uno le pasa haciendo empresas es que pues, de lunes a viernes uno está pensando en el tema y es una pasión, es un hobby. A mí no me duele dedicarle horas a mi negocio. Sí. Entonces, primer tema, tiene que ser algo que te apasione. Algo que estás esperando el viernes para que cuando llegue el fin de semana hay algo mal. Claro. Por otro lado, uno no se puede dejar de mover. La inercia de crear momentum es importantísimo. Sí. No se puede dejar de mover. Un primer éxito son victorias tempranas chéveres que agregan satisfacción. Pero Mantienen, como uno dice, la moral. Ajá. Sí, porque uno a veces del bajón y ahí fue. y va a pasar, ¿ah? Hay momentos en que uno está, como le decía yo a mi esposa, uy, hay días en que me siento cansada de jugar a ser grande. Yo quisiera ser chiquito otra vez. Y hay momentos de cansancio. Pero y van a llegar unas crisis brutales y preparados. O sea, te van a llegar unas pruebas que te ponen en límite y prueban quién eres. Sí. Hay unas crisis que te van a poner a prueba. Y ahorita hablamos de eso. Pero entonces es no dejar de moverse y crear momentum y no dejar morir el momentum. Claro. Cuando tengas momentum, cuando tengas inercia, no dejes de moverte. O sea, es cuando más hay que moverse, claro. Creerse que esto va a seguir creciendo. Hay otro que a mí me encanta y es, ojo con los consejos. No todos los consejos son buenos. Pilas con eso. Pilas. O sea, contigo hablábamos detrás de cámaras de que hay mucho gurú, que está bien, ¿no? Motivacional. Sí. Bueno, hay gurú, bueno, a ver, está el que inspira, digamos, tiene algo de conocimiento, está el que vende uno que realmente no sabe ni mu, o sea, que eso creo que son los más perjudiciales, y pues está la gente que hace. Entonces, exacto, vos lo dijiste, el último, el que hace. Entonces, ojo de analizar muy bien de quién recibes consejos. ¿No? Si es alguien que no se ha ejecutado en tu industria, que le fue bien en otra cosa y está sentado en una posición de poder, de éxito, pero realmente no conoce lo que tú haces, pero como es exitoso, entonces ya su palabra tiene una fuerza, pero no necesariamente es acertada para tu negocio. A mí me pasó, no voy a decir en dónde ni quién, pero estaba sentado en una junta de asesores para startups y entonces uno de los expertos me dice, yo ya estaba haciendo pinos, ¿no? Que la historia es chévere, entonces en paréntesis, entonces yo regreso, otra vez algo de grupo, no sé qué, me dedico 100% a la compañía, me creo el cuento, empiezo a aplicar todo lo aprendido, consigo oficina, empiezo a armar equipo, armo un plan estratégico, todo esto lo aprendí, el plan estratégico lo aprendí de Pfizer. Entonces, expansión, pues mi exposición a manejar estos proyectos globales en Coca-Cola, pensar en grande, claro, cuidar las cifras desde el comienzo, tener colchones para los overheads, lo aprendí
tanto en Mili como en ABN. Empecé a aplicar. Planeación estratégica holística, entonces Electrolux, entonces todos los pilares son importantes, su recurso humano, son voladores, excelencia, logística perfecta, soporte de alto nivel, mercadeo que esté alineado con comercial, finanzas sanas, la verdad. Todos los pilares que aprendí con las grandes lo empecé a aplicar. Y empecé a maletear y me creí el cuento y dije, pues esto es software as a service, ¿vale? Porque ya hicimun salto cuántico y dijimos, pasemos a la nube y empecemos a cobrar por usuario. Y eso fue, pues, que nos hizo un negocio exitoso. Entonces, antes de cerrar el paréntesis, entonces contacto mi network, gente con la que había trabajado en Groupon. De todo lado uno saca cosas positivas. Mis amigos de Groupon que se habían ido a vivir a Perú, que habían conocido a Perú porque nuestra operación era regional, la de Groupon. Oiga, voy para Perú. ¿A qué? No, es que estoy desarrollé ya y tengo un producto en la nube para firmas legales, presenté a mi abogado. Bueno, 2, 3 meses más tarde tenía un cliente inmenso, que es uno de nuestros clientes más importantes, más grandes hoy en día en Perú, que se llama Miranda Amado, a quien queremos muchísimo. Entonces fui, creí, conocí al gerente general, conocieron el producto, les gustó nuestra propuesta de valor, vieron la pasión, la historia corta, gran cliente. Simplemente de creer y empecé a viajar a Perú, Ecuador, Argentina, en fin, a México, Centroamérica, empecé a hacer Estados Unidos a ferias de software as a service, me creí el cuento y empecé a usar mi plata, ¿no? Llegué a un momento de casi quiebra, pero me creí el cuento, rompí el status quo y tomé riesgos, que los aprendizajes de hacer empresa es, hay que tomar riesgos, no hay nada que hacer. Si quieres ir en seguridad, de manera segura, sin riesgos, muy difícil que las cosas sean esas historias de lograr grandes resultados, porque sin riesgo no hay recompensa. Sí, sin sacrificio, ¿no? Sin sacrificio. Y pues el sacrificio trae consigo Riesgo. El riesgo es importante, es inherente, hay que arriesgar. Ojo, riesgo responsable, ¿no? Es que ahí también se dan los cuentos, entonces arriesgo y vendo humo y consigo plata y entonces a los interesados al final les quedo debiendo porque el producto que vendí realmente era más una idea prototipada, que hay hay otro de los mensajes que aprendí, es no hay que romantizar, ¿no? Uno no puede coger una idea utópica y pensar que no, ya voy a ser el próximo Uber, no. Pilas, no que romantices, no pongas una idea que en tu cabeza es hiper exitosa, pero resulta que no has testeado nada. Hay que ser algo coherente. Y que hay algo que de hecho hemos hablado aquí en el podcast y sé que lo hemos hablado con gente también súper crack que vamos a tener, de hecho como speakers dentro de nuestro episodio 100, y es justamente la virtud que tiene el problema, ¿no? O sea, una vez se estresa, claro, un problema de estrés. Pero un problema bien visto es una oportunidad del putas. O sea, es la oportunidad para que tú rompas el status quo o te sigas quejando por el problema que tienes. Porque hay mucha gente que vive en queja, entonces la queja. Y no pues, realmente no termina siendo mucho de eso. Me gustaría, bueno, estabas comentando que empezaste a utilizar todo ese networking para ir a muchos países. Y ahí te también Dale. De que no todos los consejos son buenos. Sí. Entonces, desde ahí, te hice el paréntesis de que empecé a maletear y de todos los países. Y vamos a donde este grupo de expertos acá en Bogotá, que estábamos testeando el producto, estábamos buscando capital, estábamos recibiendo feedback de cómo seguir creciendo el negocio. Y me dice uno de los expertos, no, concéntrese en Bogotá, en Colombia, no se vaya por fuera. 60% de los ingresos hoy en día nuestros son por fuera. Claro. Entonces, y yo sabía en ese momento cuando él me dijo, mi intuición me dijo, no, chévere, gracias, sé que es bien intencionado, pero entonces, aprendizaje, hay que saber qué se toma de quién, no todos los consejos son válidos, Claro. no todos son acertados, y uno tiene que saber filtrar los consejos que recibe los expertos que de buena manera están aportando, pero no siempre son acertados. Sí, no, claro. Sobre todo que hay algo muy importante en esos puntos y es justamente que si realmente está entendiendo lo que yo quiero hacer, porque si no entiende la vibra, pues obviamente lo que me va a decir seguramente no. Y para eso también es importante pues que ojalá sea alguien que tenga como esa visión o que conozca de pronto algo del sector en el que uno esté, que creo que es muy importante, ¿no? Volviendo un poquito a la pregunta que te quería hacer ahorita, y es justamente ese proceso de expansión. Tú lo cuentas ahorita muy fácil, me fui para Ecuador, me fui a Perú, en 3 días tuve un cliente grandísimo, pero yo sé que no es así de fácil.
¿Qué hay detrás de llevarse una marca colombiana a otras partes? Y ya creo que estaría interesante también pues, hacer un poco de focus en un mercado muy grande y muy importante para la mayoría de startups en casi cualquier parte del mundo que es México, ¿no? En donde también tienen presencia. Es la expansión requiere un consumo de energía y de ser, como te decía ahorita, mantener un trabajo constante, ¿vale? Y sobre todo que tú tengas claro el aporte de valor que estás dando a tu cliente. Entonces, es otro de los temas que para mí es vital a la hora de ser empresariado responsable. Y es, ¿usted realmente aporta valor? ¿No? Usted, cuando usted está haciendo el producto, usted se está sentando en el puesto de su cliente y está entendiendo el dolor y aporta, soluciona un problema real y aporta valor a la operación del cliente. Cuando eso está claro, es fácil expandir. Sí. Fácil, digamos que pues, desde un punto de vista que el cliente prospecto entiende el aporte que tú haces a su operación, sí, y te compra el producto. Y cuando tú eres responsable en cuanto a cómo montas la operación, la energía que pones detrás en ingeniería, el crear un producto robusto, un producto de mejora continua, el cliente ve que realmente escuchas, que das soporte. Ojo, las fallas siempre van a existir. O sea, no existe lo perfecto en el mundo. No existe. No hay sistema perfecto, infalible. Vas a tener crisis, vas a tener desaciertos, vas a tener errores que impactaron en un momento la operación de tu cliente. Lo importante es ser, como lo hablamos ahorita, presente en tu operación, siempre estar al frente y dar la cara, así sean crisis. Chévere dar la cara cuando son aciertos y te agradecen, etcétera. Claro. Pero igual hay que estar al frente y dar la cara cuando son crisis, son problemas y responder inmediatamente con responsabilidad, con sentido de pertenencia, con sentido de entendimiento del problema y buscar solucionar a la brevedad. El humano entiende y sabe que pues todo es susceptible de error. Obviamente no se tiene que volver el mantra, ¿no? Claro. No, yo le embarro pero pido perdón. No, tampoco es por ahí. Todo el tiempo. No, obviamente hay que buscar la excelencia, pero el mensaje es cuando tengas un quiebre, resuelve rápido, demuestra responsabilidad la cuota que tienes de responsabilidad y soluciona y demuestra que te interesa y que entiendes el impacto que generó y que quieres genuinamente resolver lo antes posible. Entonces, toda esa mezcla de temas, además, en Colombia somos talentosos, entonces tenemos, desde el punto de vista de Ecuador nos creen, Perú nos creen, entonces aprendizajes chéveres. En regiones y mercados como Perú y Ecuador, Colombia está muy bien posicionada en cuanto a gente capaz, un país chévere. Por ejemplo, temas chéveres. A mí me gusta cuando Colombia, la selección gana, como ganó ahorita contra Venezuela, porque no crean, eso genera un efecto intrínseco de, país victorioso. Yo celebro esas vainas, o sea, como, este es un país de gente buena, de raca, buenos deportistas. Cuando Colombia tiene buenos aciertos, chévere. Cuando hay malas noticias y desaciertos, que pasan muchos, como que, Dios mío, esa marca país. Sí, eso genera como sensación de crisis, de que algo no va bien, ¿no? De pronto como esas victorias, como que hay cosas que se alinean de lo deportivo, lo temas empresarial. Sin entrar en política, Jordan, pero obviamente cada desacierto y mensajes medio... Cuanto menos genera una preocupación y una incertidumbre de, venga, ¿será que sí? No, pues cuando un gobierno como el nuestro genera mensajes macombianos raros, muy chistosos en sentido públicos, uno dice, venga, ojo, porque es que yo creo que no logran entender los líderes del gobierno, perdón si me entiendo mucho ahí, pero hablando como empresarios, esto es un mensaje que ojalá escuchen quienes manejan el país y es, oiga, la marca país es brutalmente importante y era un tema súper lindo que manejan gobiernos anteriores y que no lo volví a ver. Pero eso de generar marca país es brutalmente importante, ¿no? Y cuando hay un mensaje errático, tonto, sin sentido, que uno dice, este man que se tomó, ya todos saben a qué me refiero. Es como, oiga, hermano, pilas que estoy armando
industria en México que nos trae recursos al país. Nosotros como empresarios generamos valor. Y que genera empleo y todo el impacto social. Aquí le hemos hablado mucho de ese tema de, o sea, es que la empresa no es, y eso también pues para los abogados que de pronto están viendo y que escuchan este contenido, que están escuchando este episodio, y es que, y me pasó recientemente con un cliente gringo que tengo, que está trayendo plata al país, y veo que la mayoría de abogados piensa que se dedican a constituir, por ejemplo, empresas que solamente es el papel, es que usted tenga su certificado de existencia y representación legal y luego el RUT. No, es como usted genera que una operación se dé para que esta persona genere empleo, traiga más plata, invierta, bueno, un montón de cosas y que termine también desarrollando lo que termina haciendo, y es sus familias, sus hijos, el lugar donde vive, su municipio, su ciudad, lo que sea, y el impacto que eso tiene. Y por eso para mí que el tema de la empresa termina teniendo una función social demasiado importante. O sea, imagínate el día, pero eso no va como en la situación de que se quebran todas las empresas. ¿Qué hacemos? ¿Quién da empleo? El Estado. Pues es que hay que entender, cuando uno está allá como empresario, yo lo maduro, uno entiende que el país es una empresa, ¿no? Sí, sí. Y que si sus recursos solamente vienen de adentro, entonces son limitados porque es que es como el mercado es limitado, es como si Volkswagen solamente vendiera carros en Alemania. Y entonces, ajá, Volkswagen es lo que es porque le vende carros a todo el mundo, ¿no? Claro, no, y que uno dice, en un principio le funcionó, pero hoy en día lo que es, ya no puede sobrevivir en un mercado. No, pero además tú tienes que captar recursos de afuera, porque entonces, claro, ¿cómo haces tú? Si solamente fueran recursos internos, ¿tú cómo haces para que? Sí, claro, exacto. O sea, sería muy limitado, no. Entonces hay que ser, la marca país es brutal, sí. El que seamos exportadores es importante, la exportación es brutal porque es lo que hace crecer la economía, ¿no? Hay que entender eso, las ventas hacia afuera, claro, son lo que hacen crecer nuestra economía. El tema de exportar es necesarísimo, es vital para la economía. Sí. Después, es una sensación muy chévere el estar expandiendo la marca Colombia como buenos profesionales. Nosotros tenemos y yo lo hablo mucho con el equipo, tenemos una responsabilidad, una gran responsabilidad de cuidar mucho lo que hacemos porque estamos dejando una marca de lo que somos como colombianos. Por ejemplo, en México ahorita estamos muy fuertes. Tenemos a un equipo, tenemos una persona, Julieta, trabajando en México, viviendo allí, desarrollando marca, queremos mucho en ese mercado. Es parte de lo que hemos hecho. Nuestro equipo es un equipo que queremos mucho nuestra marca. Aquí hemos creado un equipo que en general nuestra gente hay gente que ya lleva aquí más de 8 años en nuestra operación. Esta es una operación que cree mucho en cuidar a su equipo, a su gente. Trabajamos mucho en desarrollar las capacidades. Aquí mi directriz con el área de recursos humanos es desarrolla alto potencial, desarrolla a la gente. Necesitamos gente excepcional. Claro. Y tenemos gente, aquí no, la rotación no es como la que pasa en promedio en las empresas de tecnología. Aquí la gente se queda y vuelven. Acaba de volver Juan Pablo Ruel, una persona del equipo comercial senior, que me llamó, me dijo, Sergio, quisiera volver. Bienvenido. Pero entonces sí, respondí de muchas maneras tu pregunta. Y entonces, en mercados como Perú y Ecuador, digamos que es relativamente sencillo porque nos creen, y eso es chévere. Veo que también en Argentina hay una credibilidad en lo que hacen los colombianos. En Venezuela también. Brasil es otro universo, allá no. Intenté, estuve en Sao Paulo, busqué aliados, hicimos demos de producto, lo hice con jugadores locales, amigos míos. Muy difícil, la barrera del lenguaje es muy difícil. Sí. Y allá piensan diferente. Hay que hacer, sí se puede, pero hay que una estrategia agresiva muy fuerte. Centroamérica nos cree, tenemos pues, clientes estamos en 14 países. La operación nuestra está en 14 países. En Costa Rica nos creen, en Guatemala, en El Salvador, en México nos creen. El profesional colombiano tiene una muy buena reputación en México. El colombiano es muy, ¿cómo se dice? Pues desde lo positivo, somos muy trabajadores. Sí. El mexicano empieza a trabajar a las 9:30. El colombiano a las 8 ya siente que está medio tarde.
Sí, yo, por ejemplo, yo a veces a las 4 ya estoy, a las 4 y si tengo reunión con equipos extranjeros, porque a veces uno trabajando con startups, uno se encuentra con equipos globales y reunión a mis 3 2 de la mañana porque están en Corea del Sur o en no sé dónde y es muy interesante. Y sí, o sea, uno como que se va dando cuenta del potencial que tiene uno y de lo que uno puede hacer. Y por eso también es importante como, ¿no? Conformar esos equipos, tener ese olfato, mantenerlos motivados y creer el cuento de que esta vaina, o sea, esta empresa la creamos juntos, ¿no? Claro. Que es lo que me gusta a mí siempre en todas mis clases, mis charlas, mis conferencias, o sea, usted no puede hacer ningún tipo de, o sea, ningún proceso es exitoso si usted no tiene a la gente tirando del carro. ¿Sabes? Y uno lo ve en el deporte, uno lo ve en los proyectos de corporativos, Claro. proyectos de gobierno, en lo que sea. Si la gente no está convencida del proyecto, no va a funcionar. O puede funcionar a medias, o qué sé yo, puede estar sujeto a la suerte, como que sí, como que no. Pero siempre es muy importante ese convencimiento de la gente. Mire, tenemos esto, este reto, queremos lograr esto, o queremos ser esto. Tenemos que hacer. Eso lo aprendí desde los aprendizajes de las empresas. Eso lo aprendí en Coca-Cola. Sí. Muhtar Kent, que era el CEO de Coca-Cola en ese momento, eh, el tipo era muy dado a enseñar, muy cercano a la gente. Y en Coca-Cola, y generalmente las empresas hacen lo que se llama el town hall, ¿vale? Entonces el town hall viene de una definición de que en los pueblos en Estados Unidos había reunión de todo el pueblo y el alcalde contaba qué estaba pasando. Bueno, hacen lo mismo en Coca-Cola mensualmente. Es el CEO reúne a toda la empresa y cuenta en qué estamos, retos, problemas, aciertos, qué viene de innovación, una charla de en esto estamos. Pues yo eso lo apropié acá. Entonces yo hago mis town halls con el equipo y les cuento en qué estamos, para que todo el equipo, el desarrollador sí, junior, etcétera, se entere y le recordamos nuestro mantra de somos el Practice Management System más querido de la región, el de mayor crecimiento, el de mayor calidad, el de mayor innovación. Nuestra visión es seguir ganando market share, nuestra visión es aportar el mayor valor a nuestros clientes. Estamos teniendo estos retos, estamos teniendo estos tipos de requerimientos de los clientes y que estén metidos a bordo de lo que es la empresa. Los abrazamos, claro, los abrazamos, que es, yo creo que es uno de los problemas en las empresas, yo no sé si latinas, pero en cuanto a que hay ese tema de jerarquía, es un tema que los socios y los dueños tienen que romper. O sea, la jerarquización y de tener los cargos de soporte, no se pueden enterar de los temas estratégicos. Ojalá se lean el libro de Netflix de No Rules Rules, es brutal. No tener reglas es la regla. Y allá el tema de ser abiertos con la comunicación es religión. Y, y el tema, y lo que más, Netflix es una empresa súper exitosa. Y ellos se basan en la densidad de talento. Y para mantener talento, si tú quieres gente inteligente, pues tú tienes que motivarlos. ¿Y tú cómo los haces ser parte? Contándoles en qué estamos. Siempre es parte del problema, de la solución, de los retos, de todo. Entonces, hacer empresa es un tema en que hasta uno se vuelve psicólogo. Entonces, No, impacta en todo. Es que coach. Y pues uno empieza a aprender y a dar muchos mensajes, y uno mismo pues tiene que recordarse seguido pues el por qué estamos acá, lo que viene, el volver a coger energía, el tener una cabeza fuerte. Que, Jordan, los retos son brutales desde todo punto. Este mundo es difícil, ¿no? de mercado, de gente, de clientes, de negocios, ¿no? Y además, porque pues la inseguridad en un negocio como nosotros es un tema súper delicado. En este momento ya somos una empresa certificada ISO 27001, porque pues hay que tener una gran responsabilidad de cuidar la información de nuestros clientes. Eso es confianza al final del día, ¿ok? Porque mucha gente no se pone a pensar en eso, pero cualquier servicio no vende el servicio per se, vende lo que impacta. Y mucho lo que le debe transmitir al cliente de uno es que confíe en mí. Exacto. Y digamos que yo el tema de la excelencia para mí es una religión ahora, ¿no? Es como que yo le digo al equipo, venga, la excelencia no es una definición de redes sociales y de libros de Google, es un tema que algún día algunas almas se le van a alcanzar. No, la excelencia vívala. No lo ponga como un tema que va a lograr algún día, no, lógrala mañana, esta tarde.
ya actúe en excelencia. Sí. Y yo les cuestiono, ¿usted esta mañana cómo se levantó de una vez, tendió su cama, desayunó bien, tiene buenos hábitos? Si no es así, es muy difícil que usted sea excelente en su trabajo. Claro. Revise sus hábitos. Aquí creemos mucho en los hábitos atómicos. He hecho mucho trabajo en que los empleados tengan hábitos atómicos saludables para sus vidas. Aquí los reto. Aquí tenemos retos de usted qué habilidad va a desarrollar en los próximos 6 meses. No de desarrollar el Python. No. Va a aprender a tocar piano, va a aprender un nuevo idioma. ¿Qué va a hacer? ¿Va a cocinar mejor? ¿Qué va a hacer? ¿Qué reto se va a poner desde lo personal? Si los reto y hacemos contratos en que nos contamos en comité del reto, porque lo que quiero es tener aquí personas integrales que tienen una una visión holística de sus vidas, que están mejorando desde lo personal, desde lo íntimo, y al final eso explota. Si va a haber un efecto dominó, pues van a ser excelentes en todo lo que hacen, ¿no? Y es la forma en la que busco impactar. Yo, sí. Al final, pues ser empresa, y cerrando el tema, entonces, expandir y ser regional y global, Jordan, hoy en día es sencillo. Es sencillo. Sí. Es muy fácil. Sí. Y más hoy en día con el impacto que hay. O sea, uno publica algo y a los 2 minutos el mundo entero se entera. Lo importante es crecer, como dice el refrán, crecer duele. Entonces, puede ser doloroso el crecimiento porque el crecimiento requiere reaccionar. Simplemente saber reaccionar a que lo que se estás creciendo, pues poner los recursos que son, siempre cuidar que si estás expandiendo y ahora tienes clientes en México, bueno, ¿y cómo vas a soportar la presión de México que tiene ciertas características? Creerlo, apostar en el equipo. El caso que tengo como el de Julieta, que fue una persona que empezó aquí en soporte a clientes, junior, 24 años, ya hoy tiene 30 y hoy es nuestra directora regional en México. Y lo hace increíble porque tiene un talento y es una persona que cree en energía y cree en atraer y crea valor. Entonces es brutal. Más otros casos de gente muy valiosa que tenemos acá, nuestra directora comercial, pues nuestra área de Jenny Quintero, que también pues, es una persona que le mete alma, vida y corazón. Desde nuestra área de soporte, pues todo nuestro equipo de soporte, nuestras actual managers, gente de altísimo talento, en fin. Menciono un par de ejemplos, pero pues que no se me van a poner celosos el resto del equipo para que no los mencione. No quiere decir que no todos estemos muy orgullosos de lo que están haciendo acá. Sí, es un grupo excepcional. Sí, un grupo enfocado en excelencia. De nuevo, el mantra es: la excelencia es parte de su vida. No es un tema que algún día alcanzaré. Hágalo parte de su vida, ¿no? Claro. Es un tipo como, si tenemos talento y gente que acá creemos en la generosidad y en que todos debemos estar bien, ¿no? Como la visión de la empresa es que el equipo esté muy bien, todos estemos muy bien. ¿Cómo logramos que la empresa provea una gran calidad de vida a todos los que somos parte de este equipo? Y pues hay que ser modelo de rol y hay que creer en eso y tener comunicación transparente y ser cercano en cuanto a que la operación funcione así uno no esté. Entonces empoderar al equipo y que la gente se dé cuenta del poder de creación que tiene, ¿no? Claro. Y eso es parte de hacer empresa, ¿no? Ayudar a la gente a desarrollar sus habilidades y a comerse el cuento. No, y que al final del día también mucho de eso es consecuencia de la cabeza, ¿no? En este caso serías tú. Pues Sergio, para terminar, me gustaría, sé que hemos hablado de un montón de cosas, ya hemos hablado tendido de todo, que casi que no nos queda nada en el tintero. Me gustaría que nos dejaras un último mensaje de listo, la gente que ya se escuchó este episodio, ha escuchado un montón de cosas de ti, pero una cosa que tú digas, quiero que se queden con esto. Pues a mí pues nada, a mí me encanta esta, que la aplico en mi vida, Jordan, y es la frase que te dije al comienzo, y es: al romper el status quo se crea magia. Cuando tú te retas, es cuando muchas cosas mejoran en la vida. El romper el status quo te genera unos efectos. Cuando digo el status quo, es realmente retarte a
a cuestionarte si estás teniendo una vida que, como dice una frase muy chévere, y es, si te están temblando las piernas cuando te despiertas, si tienes esa sensación de ansiedad porque tienes un reto en el día, porque realmente te estás poniendo en una posición incómoda que te está retando a desarrollar nuevas habilidades, a nuevos proyectos, ¿vale? En el que cuando digo romper el status quo crea magia, es que es inmediato. Cuando tomas decisiones, que es una frase que uso mucho acá, y es le digo al equipo, una frase finalmente no sé si es de Einstein o no, pero que pues es de locos esperar resultados diferentes haciendo las cosas iguales. Es algo que cuestiono mucho acá, al equipo se lo digo todo el tiempo. Oiga, ¿qué hubo? No ha logrado mejores resultados, ¿qué ha cambiado? Entonces aquí ya tienen por religión que si cierta estrategia no está haciendo resultado, cambian. Y eso aplica para la vida. Sí, total, total. Entonces esa es la frase que te compartiría, le compartiría a todos, y es eh, retar el status quo, crea magia y crea oportunidades y te ayuda a muchas cosas, inclusive personales, ¿no? Hablábamos con una persona hace poco en un almuerzo, y era que pues ya temas personales y estaban con muchas afugias y retos personales, y yo le decía, quizás lo que necesitas es ocupar más tu cabeza en nuevas cosas, en nuevos proyectos que te reten y te saquen de eso que te está consumiendo y los problemas, y quizás enfocas tu cabeza en retos y que te reten a ti en desarrollar nuevas habilidades, nuevas capacidades. Eso te va a ayudar a dar un paso adelante en lo que te está ahogando en este momento. Eso es. No, total, pues Sergio, de verdad, muchas gracias por este episodio. Creo que quedó un episodio de lujo. Mejor no pudo quedar. Y pues de verdad muy contento de tenerte acá, de contar contigo pues aquí en Charla Legal, más de 116 episodios y contando. Para mí es un placer. De nuevo, pues muchas gracias y pues más que bienvenido cuando quieras volver. Estamos en las oficinas de Open Atlas, pero el podcast es tu casa. Muchas gracias por la invitación, fascinante, me encantó el encuentro, una charla súper nutrida, y aquí bienvenido, ya te dije tu casa cuando quieras venir. Muchas gracias. Y pues bueno, para mi gente de Charla Legal, ya saben que pueden escucharse un episodio nuevo todos los lunes. Comenten, suscríbanse, déjenos todo lo que ustedes les gustaría también que mejoráramos, porque ustedes saben que siempre los leemos, siempre los escuchamos. Y de verdad, muchas gracias, porque siempre acá he invitado, y recientemente que estaba leyendo comentarios también en YouTube, que los llenan de mucho cariño. Entonces, de nuevo, mil gracias. Recuerden calificarnos en Spotify. Tenemos unas 5 estrellas, creo que más que merecidas durante estos casi 3 años desde que arrancamos con Charla Legal. Y pues nada, nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no ahogados. Chao pues.